Bienvenidos a una nueva clase. Creo que va a estar bastante interesante la clase hoy. Ha habido bastantes novedades desde el último día. Está bastante volátil el mercado y eso sabéis que suele traducirse en más volatilidad y más oportunidades. Y luego, además, bueno, hoy tenéis la decisión de la FED, que parece que es histórica. Igual estamos hasta en directo. Y he visto por aquí algunas dudas, he visto que habéis descubierto algunas empresas interesantes y demás, entonces pues creo que puede ser una clase interesante. También si me ponéis por aquí algunas nuevas que he descubierto, ya sabéis un poco el formato, es decir, oye, se dedica a esto, hace esto, está todos múltiplos, creo que es bueno por esto, y así ponéis al resto de compañeros en una mejor situación, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, ya sabéis el aviso legal, no estáis aquí para copiar ni... Estáis para aprender, está educativo, la escuela, todo lo que vemos o lo que aprendemos con ejemplos reales, cosas que esté sucediendo en el mercado y tienes que saber que invertir en bolsa tiene riesgo, tanto en acciones como fondos y demás, y que las opiniones que yo tenga de las acciones pues son subjetivas, puede que se cumplan, pueden que no y demás. Víctor dice que no se oye, prueba a reiniciar, ¿vale? Yo creo que el resto de la gente sí que estaba escuchando, ¿vale? Si tenéis problemas, ya sabéis que reiniciando el software y demás, os puede funcionar. Miquel dice que Talpertrix ha fijado que tiene una posición fuerte en HealthWen. Sí, es una empresa de materiales de construcción, creo que es ventanas y esto. Ya sabéis que hace poco estuve reunido con Talpertrix, es un honor conocer a tus ídolos en bolsa y poder intercambiar un poco ideas y esto. Y a ellos ya sabéis que le gusta mucho, tiene una posición bastante grande. Sí que es verdad que viene de un private equity, está en esta reestructuración. Y bueno, pues el sector inmobiliario está como está ahora y con la subida de tipos y demás, pues hay que comprender que es un poco cíclica. Así que hay una parte de renovación que es importante, pero la otra parte pues le puede afectar a corto y medio plazo. Jorge dice cómo evaluar cuando hay una adquisición grande. Por ejemplo, NFC que ha comprado SAA, cuando son acciones, con deuda y demás. Simplemente vais al modelo de Excel y ponéis las ventas que aporta la nueva compañía en 2023, por ejemplo, el siguiente año, el número de acciones y si han dado guía de márgenes, pues bien, si no, a lo mejor podéis asumir los que tiene la propia empresa. Pero no es muy complicado. Lo importante es que se haga un valor razonable en las adquisiciones. No tanto modelarlo, porque de hecho en el curso solemos ver el ejemplo de Tiffany's, creo que salió AirCap también, que había adquirido GECAS, entonces tenéis ahí un poco, pero vamos, que no es muy difícil. O sea, la acción yo creo que ha bajado pues más por todo lo que han bajado las small cap. Los últimos días en Europa en small caps ha habido bastantes minas y ha bajado todo en general. Entonces, creo que es lo que más influye. Y aún así ha tenido un buen comportamiento en FC porque publicó buenos resultados. Mark dice dónde se pueden ver informes en corto. Esto es la clase de fraudes y tal, ahí os menciono Viceroy, Spruce Point, estos de Moody Waters, Gotham Capital, vais a su web y ahí los tienen publicados. Entonces, de eso podéis aprender mucho, pero además os lleva 5 minutos buscarlo. O sea, ponéis Viceroy Research, ¿vale? Y vais aquí, Research, tal, y os aparece. O sea, tenéis que aceptar el disclaimer y tal, pero ahí lo podéis ver. Eloy hace una pregunta que mucha gente le gustaría saber y es cómo anticiparse a un mercado bajista a una recesión. Bueno, de entrada es complicado y las llevan publicitando pues mucho tiempo, siempre es lo que os digo, ¿vale? Tenéis que diferenciar si vais a ser inversores a corto plazo o a largo plazo. Y si a largo plazo, pues deberíais emplear vuestro tiempo, que es limitado, en detectar buenas cosas a largo plazo. Si sois más a corto plazo, pues es interesante también aprender de especuladores que hayan tenido buenos resultados y demás, porque os dije, especulando también es rentable, se puede ganar dinero. Hay una conferencia que me parece brutal directamente de Stanley Druckenmiller, que publicaron el otro día. Lo podéis poner aquí. Pearson Conference Druckenmiller. Y os recomiendo que la veáis. Tenéis además subtítulos y todo esto. Es esta. Vale. Tenéis subtítulos y explica muy bien su marco de pensamiento de cómo afrontar las crisis, qué factores mira, qué grupos de acciones. Está muy interesante, o sea, porque es especulación, pero no como se ha hecho tradicionalmente, de análisis técnico, eso que eso es vende humos, la mayoría, no todo voy a decir, pero la mayoría, porque incluso Druckenmiller dice que a lo mejor usa un 5 o un 10% de análisis técnico, pero si vosotros veis eso de alguien exitoso que realmente usa esas herramientas, pues a lo mejor no es lógico que uséis otras, ¿vale? Entonces, explica muy bien la serie de, por ejemplo, sectores que se fija para intentar ver el comportamiento de la economía adelantado, cómo conjuga los diferentes activos, qué implicaciones tiene el dólar, el petróleo, los bonos, las divisas, el crecimiento, la inflación, pues esas 5 o 6 variables sobre las previsiones de crecimiento. Explica muy bien pues todo el tema de la FED, de cómo determina el curso de los mercados, sobre todo a corto y medio plazo, ¿vale? La gente está asustada con el tema de los tipos negativos. Yo creo que es un poco lo que comentaba en el directo de la semana pasada, del domingo, explicaba lo de Bill Ackman y tal, y creo que estoy un poco de acuerdo. Si sube los tipos de una forma decidida, ataja la inflación, porque el problema de la inflación es que se vuelve estructural, y al atajar ese miedo, la gente retomaría la confianza.
Porque la verdad que los mercados han bajado bastante y, a ver, nunca están libres de riesgo ni nada, pero sí que es verdad que ahí empieza a haber cosas muy interesantes y bastante ridículas, algunas valoraciones. O sea, nosotros estamos hablando del webinar de True Value y eso que desde que lo hicimos ha bajado otro 10% el mercado, más o menos, con lo cual se ha puesto todavía mucho más barato y es curioso todo lo que hay. Entonces, si os gusta este tipo de cosas, pues yo os animo a que aprendáis. Yo he aprendido bastante con estos años, pero como al final mi labor como gestor pues es muy sencilla en ese sentido. O sea, tengo que estar invertido al 75%, vamos, pues tener un poco más de liquidez o menos, o empresas más estables o menos estables, pero no se puede jugar mucho más. Con lo cual, no tiene sentido que me coma mucho la cabeza pensando en eso si no lo voy a poder utilizar en el futuro. Si hubiera un fondo especulativo o lo que fuera, pues sí, pero no es el plan a corto plazo de momento ni tendría sentido, ¿vale? Pero vosotros sois inversores privados, entonces, si tenéis esa inquietud por aprender y demás, pues está bien. Rafael me pregunta por Enhouse. Esto, por no repetiroslo, si vais al directo que hicimos el domingo, pues expliqué, porque como también mucha gente de True Value, pues va a los directos, me pregunté, estuve comentando, ¿vale? Pero tienen que hacer esa transición hacia la nube. Las spin-off de IDT, ¿vale? No se me olvidó comentar las últimas clases, ¿vale? En IDT, ¿vale? Lo expliqué alguna vez, era dentro de lo que es Value Investing, pero es una operación en su día más especulativa, y eso tenéis que comprender. Si habéis seguido un poco la historia de IDT, lo que yo expliqué en su día, creo que aquí en la escuela y no sé si alguna vez en YouTube, es que había mucho upside si tú valoras las partes que tiene en relación a otras empresas que estaban a múltiplos muy altos. Entonces, aunque aplicases múltiplos que eran la mitad que eso, salía un upside tremendo. Por eso en su día compré para los fondos, compramos muy barato a 10 y fuimos vendiendo a medida que subió a 45, 50, por ahí. O sea, fue una operación muy buena para True Value Small Caps. Pero es un poco más especulativo en ese entorno, pero es lógico que sucediera porque, claro, había una serie de empresas a múltiplos y estaba muy barata, pues esa discrepancia de valoración tira de un imán. Cuando vimos que se estaba cumpliendo, porque es una tesis que se sustenta en base a valoraciones relativas, pero porque la discrepancia era muy alta. Cuando tú ves que se están comprimiendo los múltiplos de forma aceleradísima, de niveles ridículos, porque otra cosa es que me digas, bueno, yo lo estoy comparando contra algo que parecía un poco caro y que ha comprimido un poco, pues tiene sentido, pero era ridículo. Entonces, bueno, si los valoras a múltiplos de ventas más bajos y demás, pues no sale tanto upside. Entonces, lo que está empezando a reflejar la cotización ahora, pues es esa diferencia en las valoraciones, ¿de acuerdo? Entonces, son negocios que muchos de ellos los que tienen no son rentables. Sí que es verdad que va a hacer el spin-off, que aflore valor y demás, pero es complicado, ¿vale? En esos entornos. Entonces, es lo que os digo, yo también estos últimos años pues he hecho ahí mis pinitos, he aprendido de especulación y tal, entonces se puede considerar una operación más especulativa dentro de lo que es pues, un análisis fundamental y demás. Si esa parte recalenta del mercado hubiera tardado 1 año, 2 años más en explotar, pues la acción hubiera seguido subiendo bastante, ¿vale? Por ejemplo, a menor escala, creo que alguna vez salió esta en el curso que os expliqué, es una acción similar, especial, muy parecida, ¿vale? Esta acción yo la descubrí, lo que pasa es que no se podía comprar en los fondos porque es muy líquida, o sea, es una empresa de 80 millones, ¿vale? Pero me parece interesante porque tenía una parte como IDT, que si la valorabas, como esas empresas porque era un negocio en la nube y todo esto que estaba muy de moda, pues valía bastante más. Entonces, la acción lo fue reflejando y fue subiendo. Y lo que me resulta extraño es que incluso no empiezas a bajar antes, porque fijaros que a veces cuando los múltiplos de las similares estaban comprimiendo. Entonces, la parte más especulativa de la empresa valía más que toda la empresa, incluso siendo conservador respecto a otras compañías, y luego tiene una parte más estable y tal, que la sigue teniendo, pero lo que refleja la cotización es ahora pues toda esa compresión de múltiplos. Pero, oye, a nadie le amarga un caramelo, ¿vale? Esto lo hubiera hecho en el fondo, pero no se puede porque era muy líquido, ¿vale? Pero para una inversión personal o vosotros, pues es bueno que os fijéis en esta clase de cosas, ¿vale? No es que lo esté recomendando ahora, pues, especulativo ni nada, pero que comprendáis un poco la psicología con estos casos históricos de lo que ha sucedido y cómo se forma pues esta subida desde 1 y poco hasta casi más de 4, luego la corrección y demás. Y comprendéis qué es lo que detrás de ello. Y muy importante, lo que os digo, en la bolsa tenéis que alcanzar un equilibrio entre convicción y ser cabezón o testarudo, ¿vale? Porque es una diferencia muy importante. Yo he tenido acciones muchos años y pues está bien, sigue evolucionando y tal, a pesar de que han bajado o han sido volátiles entre medias. Y ha habido otras veces que he sido testarudo y eso suele acabar mal, cuando los hechos te deberían hacer cambiar de posición. Y sobre todo en este tipo de acciones, ¿vale? Que tienen ese componente más especulativo. O sea, vosotros al final solo estáis casados con vuestro capital, que es de lo que vais a vivir y es lo que os va a generar rentabilidad a futuro. Las empresas pueden ser muy buenas, las podéis admirar mucho, pero no hay ninguna... Bueno, yo creo que solo Warren Buffett tiene ahí las Coca-Cola, que dice que las va a tener de por vida, pero quitando eso no hay mucho más a los que os deberáis aferrar. Entonces todo tiene que ser algo lógico y comprender lo que estáis haciendo, ¿vale? Pero es una buena pregunta. Part Technology, por consecuencia, también has preguntado, es lo mismo. Estuvo en True Value, un peso alto, lo hizo muy bien. Cuando aquello se empieza a desmontar y... Sí, ya está. Lo mismo, el fondo lo vendió. ¿Vale? No sé si... Vamos a ver el gráfico, sí, por aquí. No sé si el fondo inició posiciones, pues eso, a 15, creo. O sea, estaba también un componente de suerte bastante elevado. Y luego aquí en esta zona de volatilidad, ¿vale? Fue cuando se deshizo. Otra lección, pues he dicho muchas veces que aprendí leyendo George Soros y demás, cuando estéis especulando o en situaciones un poquito más especulativas y la acción ha subido mucho y empieza a haber mucha volatilidad, eso suele ser cambio de ciclo, ¿vale? Eso es importante. Igual que si algo está en valle y empieza a haber mucha volatilidad, suele ser o sea, si ha bajado mucho y empieza a haber esa volatilidad extrema, pues
puede significar el valle. ¿Vale? No sé si es calificado como análisis técnico, de estructura de mercado, como lo queráis llamar, pero sí es algo interesante. Entonces, esta acción también dio bastante oportunidad de vender a valoraciones muy elevadas porque estaban basadas en múltiplos sobreventas. Y aún así, lo que os digo, fijaros que aún habiendo salido de esas posiciones más especulativas y tal, True Value Small Caps ha bajado bastante, porque índices como el Russell 2000, no sé si llevan ya una corrección de casi el 30% o más, ¿vale? O sea que, y es lo que os enseña muchas veces, tenéis un montón de acciones atractivas en el mercado actual. Einar dice los resultados de SI, si esto justo también me preguntaron en el directo, eran buenos, o sea, ya han dado muy caídas. Lo que pasa es que, claro, como no había bajado, eso también es típico en mercados bajistas. Hay muchas acciones que vais a ver en vuestra cartera. Y esto ya os lo digo por el que quiera optimizar su cartera y demás, porque un fondo es diferente. O sea, un fondo no puede vender a small caps de un día para otro. Pero sí que es otra lección importante, ¿vale? Ya veis que estos mercados tienen mucho, o sea, abarcaríamos mucho. Si lo juntásemos todos, o sea, hacer un curso, no sé, igual tendría 1000 horas o así, pero es otra técnica que ya me he dado cuenta, base a la observación. Cuando tenéis acciones small cap y está bajando índice de small cap ya un 20, un 30, y la tuya está plana, puede ser inteligente tomar beneficios, aunque te parezca buena a largo plazo y tal, porque antes o después acaba bajando. Y muchas veces el catalizador que la gente piensa de decir, no, es que los resultados nos van a salvar o van a... No, a veces publica bien, como se esperaba más o menos, incluso ligeramente mejor que los analistas, y baja, ¿vale? Pues es otro... Pero eso ya si queréis optimizar a corto plazo, que lo que os digo, o sea, mucha gente puede resultar estresante y, bueno, hemos hablado normalmente de inversión, pero que la otra parte, pues es interesante. Gonzalo dice si la subida de tipos de interés y el posible financiación del crédito les puede afectar a las empresas del modelo roll-up, estas que crecen por adquisición, que estuvimos comentando los últimos días y demás. Bueno, sí y no. Yo tengo la opinión de que, a ver, la subida de tipos pues, hace que los múltiplos se compriman un poco, aunque ya han bajado bastante. Y segundo, sí que es verdad que encarece el dinero, pero como esas empresas generan free cash flow y con el free cash flow que son todos los años pueden comprar otras, las empresas que van a comprar se van a poner más baratas. Porque la principal competencia de un modelo roll-up es los private equity, que sí que usan mucha deuda para comprar otras empresas. Entonces, eso les perjudica. Y si hay crisis económica y tal, pues es normal que haya empresas más baratas. Y si tú lo puedes financiar con el propio free cash flow que generas y no estás apalancado, porque si te ha pillado esta crisis sin estar muy apalancado, por ejemplo, Constellation Software, que no tiene deuda o muy poca, entonces te puedes endeudar, aunque sea un tipo de interés más alto, pero va a compensar porque va a haber empresas más baratas. Entonces, y de hecho estos años, si investigué muchas empresas de ese estilo, estaban constantemente diciendo, oye, que es que todo el día las adquisiciones nos las quitan los private equity, porque vienen, utilizan un montón de deuda barata, sin recursos. Un private equity te la apalanca por 6 veces EBITDA y no les tiembla el pulso. Y lo hacen de una estructura de sin recurso para que no contagie al resto de inversiones, de los fondos y demás. Y claro, como se suele decir, es other people money, el dinero de otras personas, pues apaláncalo mucho. Si sale bien, el retorno sobre la equity que han puesto ellos es bestial, multiplican por mucho, y si sale mal, pues oye, que se quede el dinero en el banco y compensamos con los otros que salgan bien. Pero eso con los tipos de interés más altos, pues debería un poco racionalizarse ese tipo de entorno. Armando me pregunta para el tema de cómo detectar sin problemas pasajero permanente, ¿vale? Yo creo que es mejor si me ponéis un ejemplo, porque puede haber muchos, o sea, ya han aparecido muchos en las clases, ¿vale? Es, por ejemplo, yo qué sé, el otro día vimos Nomad Foods, por ejemplo, que se ven comprimido un poquito los márgenes por el tema de la inflación. Pues eso yo creo que es algo pasajero, no le pasa nada al modelo de negocio, ¿vale? Sin embargo, pues no sé, no se me viene a la mente ahora empresas así. Netflix, por ejemplo, pues no sé si es pasajero o no. Se frena mucho el crecimiento, tiene el problema de compartir cuentas, tienen que cambiar el modelo de negocio y empezar a incluir publicidad. Pues eso, no sé yo si es de un día para otro. De hecho, la propia empresa habla de 3 años. Pues tienes ahí un ejemplo de lo opuesto. Pero lo mejor es que a lo mejor si se os ocurre acciones que tenéis, pues me ponéis un poco de situación y podemos ver o pensar, o si yo os pueda usar ese ejemplo para transmitiros o que veamos desde la experiencia, porque no todos se puede ver, pues puede resultar interesante. Javier dice que Xen, que hemos estado hablando sin hablar mucho tiempo. No ha habido noticia. Además, con los mercados asiáticos están muy bajos, small caps. Y la verdad es que el sector hotelero se está recuperando con fuerza y las tarifas están mucho más altas que previos al COVID, por la demanda acumulada y demás. Gonzalo dice que Link Group, que le va a opar Diane Durham, cotiza con 30% de descuento. Sí, es curioso el caso. Y pones aquí que se va a votar dentro de un mes. Supongo que votarán a favor, porque con semejante descuento, como no voten a favor, no sé dónde se puede ir la acción. ¿Vale? Pero sí, hubo este primer pánico, aunque Diane Durham ha dicho que sí que van a continuar. La adquisición creo que es a 5,25, o sea, es casi un 50% de subida posible, si es que se llega a cerrar. Es curioso, ¿vale? No sé esto, por ejemplo, si hubiera opciones call, a lo mejor a un mes, hay veces que las venden, porque por ejemplo esto es seguro que para un fondo, o sea, en empresas de 2.000 millones no hay, pero con estaciones especiales a veces se pueden hacer opciones call, porque tú tienes un plazo determinado, sabes que va a haber un evento y a veces eso no está incluido en la opción call. De hecho, Link, esto se puede ver a veces en Yahoo, esto lo mejor es dentro del propio broker, pero ya como ejercicio curioso de opciones lo podemos ver. Si vosotros veis aquí, vale, no hay opciones. Porque claro, si uno compra las acciones y no se completan esa clase de deals, bajaría bastante. Sin embargo, con
No, esto linkea aquí. No sé, a lo mejor si miráis en algún broker de los que tengáis. Y si sale bien, pues puede haber upside, ¿vale? Pero ya os digo, no he seguido mucho la situación. Vale. Antonio comenta que ha visto que varios inversores famosos, Buffett, Munger y tal, tienen varias posiciones en Bank of America. Y si podríamos mirar OFG, Bancorp. No la conocía. Vale. 1.200 millones. Vale. Los bancos, ya sabéis que es mirar un poco. Estos años atrás no es que haya ido muy bien, cuando el resto de bancos sí que han ido bastante bien. Eso ya os haría un poquito desconfiar a lo mejor de la calidad del banco, ¿vale? En sí. Tened bastante cuidado porque también a la mayoría de los bancos les ha ido bastante todo el tema del COVID y fijaros que los márgenes les han aumentado bastante. Sí que es verdad que la primera subida de tipo les puede ayudar, pero cuidado si hay crisis, porque los bancos os dicen el curso, son de las empresas más cíclicas que hay. Lo tenéis que tener en cuenta. Me sorprende que no haya bajado este banco. O sea, cuidado también con eso, porque han bajado el resto bastante. Luego hay que ver la estructura de tipos de interés que tienen, porque hay algunos de estos que es al revés, que por el tipo de producto o coberturas que tienen hechas, pues puede que un entorno de tipos crecientes les ayude, ¿vale? El ROE que tiene estos años es bueno. Los anteriores al COVID no, fijaros que es que ha cambiado drásticamente, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver la valoración. Está 8 veces, muchos bancos están a este nivel. Y precio-valor en libros 1,2, 1,4. Hombre, comparado con el ROE que tiene ahora mismo, pues sí que ya hablamos en el curso de la relación o del PER. Pero preguntaros qué pasa si vuelve a los márgenes previos. Y los bancos son cajas negras. Ya sabéis que es mejor interesarse por aquellos que están alineados. Porque como cualquier otra compañía financiera te tienes que fiar bastante de... Han anunciado aquí un programa de recompras de acciones, que eso está bien, que devuelvan el dinero y demás. ¿Vale? Los ratios son buenos, ¿vale? Aquí ya sabéis que tenéis que mirar todo, por la calidad de los activos, las provisiones, la morosidad. Los ratios de solvencia están bastante bien. Los non-performing loans, pues también les han ido bastante bien. Además, de hecho, los han disminuido bastante. No sé por qué hablan de Puerto Rico, si es que a lo mejor dependen bastante de esa región, ¿vale? Sí que es verdad que Puerto Rico ha estado bajo presión esos años que ha tenido malos resultados el banco y por eso a lo mejor le ha perjudicado. ¿Vale? Por eso le bajaron aquí bastante los activos, ahora ha vuelto a crecer, pero puede que tenga ese componente un poco más cíclico de banco, más emergente, aunque esté dentro del paraguas de Estados Unidos y demás. Vale, entonces, bueno, pues puede ser entendible porque cotiza con ese descuento respecto a bancos grandes. Porque, de hecho, si ponéis la valoración, ¿vale? A 5 o 10 años, pues ha estado a 9 veces de media. 10, más o menos, es la media, ¿vale? Entonces, pues bueno, os tenéis que preguntar cuánto puede llegar a crecer, porque estos años atrás no. De hecho, decreció. Al menos sí que devuelve el dinero. Eso es una parte positiva. De esos 100 y pico millones que gana, pues sí que ha devuelto sobre todo el último año, ha dado dividendos, ¿vale? Pero yo creo que está un poco ahí la cuestión. Manuel dice si le podemos echar un ojo a Appen. Appen Group es una empresa, bueno, no es que sea exactamente igual a Telus, que me ponéis por aquí, pero creo que se escribe una P. Appen Limited será. Es parecido a Telus. De hecho, Telus salió el rumor de que estaban interesados en adquirirlo, la acción subió, pero luego a las 24 horas se desmintió y bajó. Es una empresa que ha tenido problemas de reestructuración y tal. Si lo veis aquí, pues venía de crecer mucho y se ha ralentizado bastante el crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que ver si vuelve otra vez a sus crecimientos de doble dígito. Gana 0,12. Fijaros que está a $5 de beneficios por acción. No, normalizados, perdón, es 0,50. ¿Vale? Estaba mirando mal, eso era el dividendo. ¿Vale? 0,50 y cotiza a 5. Bueno, son 3 veces beneficios. Hay que ver si genera ese free cash flow. Aquí se ve que genera unos 40, 50 millones al año y está por 600. ¿Vale? Pero es curioso, ¿eh? Este pico de aquí, se rumoreaba que Telus estaba intentando adquirirlo a 10 o 9 dólares, creo que eran, pero nada, subió y luego se desmintió y ha procedido a nuevos mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, tened cuidado con situaciones de reestructuraciones o porque el negocio ha cambiado bastante respecto a los periodos anteriores. Pablo dice, sí, agarro el 15% o 20% de EBITDA de márgenes es con leases. Sí, luego para calcular free cash flow ya sabéis que lo tenéis que quitar,
¿vale? Entonces sí que es verdad que los competidores americanos, por la contabilidad, a ver, también está incluido y luego hay que quitarlos para llegar al beneficio operativo. Podéis hacerlo como queráis. Podéis decir, en Nagarro le quitáis, podéis llegar a un EBIT ajustado, le quitáis el CAPEX y los leases. Y este año va a hacer 100 millones de EBITDA, pues los leases creo que eran 20 y el CAPEX era nada, era simbólico, eran como 3 millones. Pues el EBIT real es 100. Y luego, pues podéis hacer eso con los americanos. Porque sí que es verdad que os expliqué que el ajuste de leases es en todo el mundo prácticamente menos en Estados Unidos, que siguen con el sistema anterior. De hecho, Borja os estuvo comentando algo al respecto, que él es más friki de todas estas cosas y lo tiene más controlado que yo, si os soy sincero. Porque es lo que os digo. O sea, está bien conocerlo y tal, pero que tampoco os tenéis que obsesionar mucho con todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es una buena pregunta, ¿vale? Porque estáis comparando en ese caso compañías con una contabilidad un poquito diferente de dos regiones, porque sí que es cierto que los siguen el sistema americano. José dice que en HBO está el documental de Carl Icahn, sí, y que está Icahn Enterprises, sí. Lo hace parecido a Warren Buffett, o sea, al final es un holding, solo que no tiene la parte tanto de aseguradoras, pero es lo mismo, es básicamente su dinero y van tomando posiciones más grandes o más pequeñas. Y la verdad que los resultados de los últimos años no han sido los de Warren Buffett, ¿vale? Al final es muy difícil tratar de emular a Warren Buffett, pero el documental es muy recomendable, está súper interesante, entonces yo los recomiendo. Javier dice que encontró Pluribus, que se parece bastante a InHouse de Donville. Sí, creo que salió en alguna clase. Pero claro, esto también es muy pequeño para un fondo, pero sí están creciendo bastante y ha bajado bastante, pues como todas las small caps de Canadá, todas las que sean tecnológicas y demás han caído con fuerza. Elena dice, ¿cómo evaluar cuando la empresa emite demasiadas stock options? Los restos del Lincoln Statement. No, o sea, a ver. Vamos a coger una empresa que suele ser bastante generosa, que la suelo poner en los cursos. Y lo veis, porque últimamente se ha puesto algo, como le he empezado a explicar más y hemos hablado más de ello en YouTube y eso, pues a la gente como que le genera interés. Y vosotros estáis invirtiendo en muchas de estas empresas tecnológicas. Cuando la acción está alta da igual, porque están tan caras las acciones que tú a los empleados, aunque ellos, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, les estás pagando con una moneda bastante cara, que son tus propias acciones. Pero cuando baja, esa moneda se vuelve valiosa y el efecto dilutivo es muy grande. Si vosotros veis aquí, el stock-based compensation de Twitter es descomunal, es 600 millones. Entonces, el gasto real, porque hay, creo, algunas deducciones y tal, y luego las opciones no se emiten a strike cero, sino que a lo mejor si Twitter está a $40, pues son a 20 o 15, entonces la empresa ingresa algo, que normalmente suele estar aquí. Todo esto que ponga ingresos relacionados con los stock options, que veis que sale 2 millones, 68 y no sé si hay algo más por aquí. Luego pagan algo de impuestos, con los equity awards les dan a los empleados. Y creo que no hay mucho más, ¿vale? Entonces, pues de esos 600 millones le quitamos 70 y son 500 o algo así. Si tiene algún beneficio fiscal, pues ponle 400, entre 400 y 500. Pero para mí eso sí que es un coste real. Entonces lo tenéis que contabilizar de alguna forma cuando vais a modelar la empresa. O le ponéis más acciones, porque la empresa está diluyendo a un ritmo de 600 millones al año, pues podéis ver Twitter. El market cap que tiene ahora es de 30 billones y diluyen 500 o 600 con las stock options, pues le tenéis que ir poniendo 2% más de acciones. O a los beneficios restarle esos 500 millones, lo cual pues se queda un poco silbando, ¿vale? O sea, fijaos lo curioso, tiene 1 billón de CAPEX. Sí que es verdad, porque está expandiendo y tal. Pero que le quitáis las stock options y te sale, aunque genere caja 600, te sale en beneficio negativo de menos 1 billón. Entonces, Twitter o reduce los costes o crece mucho y genera apalancamiento operativo o aumenta los ingresos sacando algún tipo de nuevo producto, pero es entendible que hayan bajado las acciones, ¿vale? Llegaron a estar en 80 y creo que no han bajado más por el tema de la OPA, están ahí a ver si se hace, no se hace y demás, pero es un ejemplo bastante extremo. La mayoría de las compañías que veáis no debería ser esto. O nos deberían interesar tanto para invertir si son tan avariciosas, que es exagerado. Entonces, esto lo podéis medir si es alto o si es bajo, pues, por ejemplo, contra el cash flow total que genera, pues decir, oye, a lo mejor un 10, un 15% que se vaya de todo el cash flow operativo en stock options, razonable, hasta un 20, si te gusta mucho la empresa y ha generado valor y está justificado que remuneren a los empleados, pero más de eso. Porque aquí estamos hablando de que el 100% del cash flow es stock options. O sea, es demasiado, no sé. Por eso cada vez hay más acciones en circulación. Hace años había 770, 780 y ahora ya hay casi 800 millones y así sucesivamente. Que eso es lo que os digo, cuando la acción está cara, pues a lo mejor la empresa con emitir 3 millones de acciones ya les paga a los empleados. Si la empresa baja la mitad y les has prometido la misma remuneración, pues tienes que emitir el doble, 6 millones de acciones o el número que sea, ¿vale? Entonces es una buena pregunta. Mario dice, ¿cómo valoraríamos Adobe? Porque la empresa no sabe bien cuánto va a ganar, si nos podemos fiar del guidance y demás. Bueno, en Adobe tenéis también, es un buen ejercicio, una buena compañía, con un balance muy sólido y
y un modelo de negocio que es prácticamente irreplicable. Es un oligopolio de estos que está sin regular, ¿vale? Es lo que pues, ha bajado todo el Nasdaq últimamente, pues te ha arrastrado. Pero sí que es verdad que la parte de stock options, ya que me preguntáis antes, pues es grande. Son los últimos meses 1.000 millones, ¿vale? De un cash flow de 7.000, pero bueno, dices, bueno, es un 15%, no es el fin del mundo. Y luego algo ingresa, aunque no salgan indicadores, si vais a los ingresos, pues algo ingresa. Entonces, bueno, pues algo que genera de free cash flow 7.000 millones o algo crecerá en los próximos 2 años. A lo mejor se puede ir a 8.000, 9.000, pues puede que esté a esas 20 veces. ¿Pero por qué? Porque ha corregido mucho. O sea, estamos hablando de... Y esto, ya sabéis, pues podéis aplicar el pensar de sentido lógico y decir, vale, una compañía que es un oligopolio, que crece, que tal, hombre, 30 veces parece razonable. Yo ya sabéis lo que he dicho muchas veces. Una vez puedes pensar en 35, de decir, oye, encuentro algo que le puedo ver muchos años de crecimiento, que tiene un buen track record, que me gusta mucho, lo tengo muy controlado, que tiene historial, tal. Puedes animarte y decir, venga, 35 o 40, yo es lo máximo que creo que he hecho alguna vez. Y tiene que hacer también una serie de condiciones, que ahora si hay crisis en el mercado, pues no te valoran a eso. Pero bueno, siendo una empresa más grande que te puede crecer a doble dígito y tal, pues 25 o 30 no es una ciencia exacta. Pero dices, hombre, si de media históricamente las Nestlé, las Procter & Gamble y tal, que son también muy buenos negocios, casi oligopolios, pues suelen estar por ahí a 20 o 25 y no crecen. Y estas crecen y tal, y no sé si cambiarán. Siempre puede haber disrupción tecnológica. Pero bueno, por lo menos ya se ha empezado a ajustar. Ya veis aquí 23, 26. Entonces, la forma que yo tengo de pensar de esto es muy sencilla. O sea, si tú, algo que ya ha vuelto a un rango de valoración razonable, pues digamos que capturarás todo el crecimiento en forma de tasa interna de retorno. Si puede crecer un 15 o estimas que es sostenible ese 15, pues podrá capturar todo eso. Si tú lo compras a PER 60, que es el doble a lo mejor del rango natural, y estimas que va a crecer al 15, aunque a lo mejor en 5 años doble los beneficios, si luego ese múltiplo se contrae porque está muy por encima de lo razonable, pues no capturas nada del crecimiento, aunque haya crecido un 15, no sé si me seguís. Y si en una acción de crecimiento tú la compras por debajo del rango de valoración, pues no solo capturas el crecimiento que tenga los próximos 5 años como tasa de retorno, si crece a un 15 que ganes un 15, sino que además, si el múltiplo vuelve a la media, pues también capturas esa expansión de múltiplos. Si el múltiplo sube un 30, un 40, un 50% más, que tú lo has comprado a PER 15 y se va a PER 20 o 22, pues tienes ese 50% más acumulado. Si sucede en 3 años, pues mejor que sucede en 5, pero debería acabar sucediendo, ¿vale? No sé si me habéis seguido un poco la idea, pero es una forma rápida de que aprendáis a pensar en acciones de crecimiento. Si no, ya sabéis, tenéis el vídeo luego, lo podéis parar, podéis hacer un Excel y ir viendo un poco, pero es la forma rápida. Pero que ha habido... y esto lo decía Druckenmiller en la entrevista, decía, empieza a haber cosas interesantes, porque dice, ha habido muchas compañías de calidad que han bajado un 60-70% sólidas con beneficios, como es Adobe. Pues este es un ejemplo claro de cómo desde el pico, a ver si lo tenemos por aquí, pues ha hecho, el pico fue en 700, bueno, es un 50%, no un 60%, pensaba, pero es un 50%, calculándolo bien, ¿vale? Pero bueno, que es, no sé si alguna vez Adobe fuera de esta corregido un 50%, ¿eh? O sea, si os remontáis al pasado, en 2008 hizo pico en 45, bueno, sí, que fue terrible en 2008, si no miráis en marzo, en el valle de marzo, pero no sé si volverá a suceder eso, o sea, eso fue un poco más. Pero en situación normal, incluso en enero del 2009, que ya había quebrado Lehman Brothers, AIG, que estaba aquello todo un desastre, había bajado un 50, ¿vale? A 20 y algo. Bueno, supongo que la burbuja aquí no sale, la .com, pues puede que estuviera más cara. Podéis ver, por curiosidad, quiero ver cuánto cotizaba en aquella época. Fijaros que no, el punto de partida no era tan caro como esta vez. Esta vez se fue a 50. Claro, cuando bajó a 20, en enero, fijaros que estaba a PER 12. O sea, las cosas que había en esa época. Por eso también la gente cuando pregunta, oye, ¿y puede seguir bajando el mercado? Pues bueno, tenéis la prueba aquí. Lo que es curioso, el entorno para invertir, yo recuerdo porque era inversor más particular, 2013, 12, era ridículo. O sea, fijaros que Adobe, 2012, que ya había pasado toda la crisis, pero claro, estaban los titulares. En aquella época el miedo era por lo del euro y todo esto, te lo ofrecía el mercado a PER 12. Google, recuerdo que estaba también a PER 12, 13, 15, por ahí. Pero, bueno, interesante pregunta. Sergio dice si podrían bajar las valoraciones de small cap y no estén tan baratas como parece. Sí, eso es un proceso habitual de los mercados bajistas, que bajan los beneficios por la crisis, un 20 o un 30, y lo que tú pensabas que estaba a PER 10, pues resulta que está a PER 14. Pero es puntual, porque nosotros invertimos a largo plazo en la media de beneficios, entonces puedes asumir que luego eso retornará al nivel previo o incluso más porque tienen un cierto crecimiento intrínseco las compañías. Con lo cual es importante que lo recordéis, ¿eh? Creo que alguna vez os enseñé los beneficios del SP500. No sé si... Aquí no está. Vamos a ver. Aquí. Si vosotros veis las crisis, por ejemplo, el 2007 al 2008 fue terrible. Pasó de ganar 91 todo el SP500, que cotizaba a 1.500 puntos, que era PER 16, 17, no estaba especialmente caro antes de la crisis, pero se fue a 20. Pero fijaos, simplemente en 2010, la crisis económica todavía no se había recuperado, pero como hay un crecimiento, o las compañías más fuertes ya estaba ganando más. Sin embargo, lo curioso es que el índice solo cotizaba a 1.200, a PER 12, en 2010, 2011. Luego hubo otro poco de contracción en 2012, hizo que el índice todavía estuviera barato y luego ya, pues mucho más alto. Pero podéis ver la evolución igual que el COVID. Pasó de 156 a 100 y ahora 200.
¿vale? Y esto sin ajustar, creo. Creo que si se ajusta un poco es un poquito diferente. No sé si aquí lo ofrecen esos datos. Pero podéis ver, pues eso, crisis anteriores, por ejemplo, la burbuja de la .com cuando explotó, pues es lo típico. Es que además, fijaos que en 2008 fue así, en 2001, 2002, 2 años de menos beneficio y luego ya enseguida vuelve y sobrepasa el máximo anterior. Pues si tú dices, bueno, estoy en mitad de una crisis. Antes de la crisis las empresas ganaban esto. Pues hombre, si tengo paciencia, espero 1 año, 2 años, deberían volver a ganar eso o más. Con lo cual, si el mercado te ofrece ahora cosas a PER 8, 10, 7, 12, que tienen un cierto crecimiento, que son buenas, pues parece buen deal. Y eso no quita que pueda seguir bajando, porque la gente, y yo no lo viví como inversor, bueno, un poco seguía la bolsa, pero como hobby, como el que mira el tiempo, ¿vale? Pero en 2008, o en enero del 2009, mucha gente ya pensaba que eso no podía bajar más, que estaba súper barato todo, y empezó el año bajando otro 20% el S&P, desde una base que era ridícula, que ya había bajado un 50%. Estamos hablando ahora de que la gente está nerviosa porque el S&P ha bajado un 20%. Pues en esa época, primero había hecho un menos 50% en apenas un año, y la gente pensaba que estaba súper barato, y aún así te cayó otro 20 adicional, otro 20 y pico creo que fue. Y ahí ya sí hizo valle, y de ahí fue luego un rally masivo. Y empresas grandes se recuperaron mucho, pero small caps, porque tengo amigos que invirtieron en esa época, me dijeron, oye, Alex, yo tenía carteras de small caps que a lo mejor les habían caído pues como el mercado, un 50, 60%, pero luego en 2009 hicieron retornos del 200% o cosas así. Porque si sabía rotar un poco la cartera, pues ya las oportunidades y tal, lo que os he enseñado siempre en el curso, pues claro, tú empiezas con una base de 100, te baja 50 a tu cartera, si son 50.000 euros, desde 100.000, y luego de 50.000 es como que se va a 150.000 y acabas ganando incluso mucho dinero más cuando hay esos pánicos tan grandes. Entonces, ahora, en este momento, es cuando más os interesa aprender, repasar todo el material, todo lo que es la parte de psicología para que nos dé miedo. Y lo suyo es ir, pues a medida que van habiendo oportunidades, ir invirtiendo y ir buscando, ¿de acuerdo? Pero ese sería un poco el enfoque. Daniel dice, bueno, CETES en el Q1 es un problema temporal o fundamental. Bueno, si analizáis lo que dice la empresa, teóricamente es puntual, ¿no? Porque es cadena de suministro y sí que es verdad que al final no hay componentes electrónicos, que es lo que vende la compañía, y pues no es que lo ha dicho la empresa, que es que si sigues otras que son similares a CTS, pues también lo ha dicho. Pues interesante. ¿Cuál es el problema de CTS? Lo que os he dicho siempre, es un modelo roll-up y es lo que os expliqué el otro día. Cuanto menos hayas de histórico, pues más cuidadoso hay que ser, ¿de acuerdo? Si tuviera más tiempo, porque te tienes que fiar, o sea, lo de las adquisiciones es lo que os expliqué el otro día, es un poquito también un poco caja negra. ¿Qué pasa? Que en una compañía como Heiko, que lleva cotizando 25 años, que ya te las hace, pues está todo tranquilo. La familia tiene su dinero y tal, pero en estrategias más nuevas, pues importa. Creo que comentamos de Dole en el webinar de True Value. Yo recomiendo que lo veáis también, porque tampoco quiero repetiroslo aquí y demás. Enrique dice, ¿cómo cambia la valoración de los rates con tipos crecientes? Si suben bastante, como se esperan, de un 3,5 a un 4, pues afectará, ¿vale? De hecho, SBB también son las razones, bueno, era un riesgo cuando lo comentamos, cuando lo expliqué, de tipos crecientes está bien, pero tanto no, porque, claro, la empresa está valorando un cap rate del 4 y en Europa puede que haya tipos del 3 o del 4, porque la inflación puede que, se estima que el año que viene esté a ese nivel. Entonces, claro, si los tipos de interés están al 4, no puedes valorar a cap rate del 4. Siempre tiene que ser el cap rate un poco más alto que el tipo de interés para que haya un beneficio de la gente, ¿no? Porque si no sería una burbuja. Es lo mismo que en Estados Unidos. Gran parte del sector residencial, la gente estaba invirtiendo a cap rate del 4, 4,5, y claro, la hipoteca media, 30 años a tipo fijo, se ha ido al 6. Entonces, ¿cómo vas a justificar que esté cotizando alguna rentabilidad del 4 si la financiación está al 6? Pues se debería ajustar sobre el papel. Se debería, ojo. Y yo lo creo que debería, pero nada es seguro en este tipo de situación, porque a lo mejor el mercado también puede decir, oye, pues es transitorio, la inflación va a volver a un nivel más bajo, la Fed va a capitular, va a volver a poner tipos al 1,5, 2, la hipoteca se va a quedar al 3 o al 4, entonces, bueno, aunque esté a cap rate del 4,5, el 5, en vez de al 6,5 que ha estado históricamente, pues se ajusta. Entonces, eso hace que la valoración del activo pues te baje un 30, un 40. Sí que es verdad que luego la inflación hace que suban las rentas. A lo mejor este año que viene un 4, un 5 y ganas un 15% por ahí, y con eso compensa un 7, un 8, es parte de la caída del activo en sí, ¿vale? Porque ya sabéis que para que ofrezca más rentabilidad el activo, pues o sube la renta o baja el precio del activo, ¿de acuerdo? Pero vamos, que una acción es exactamente lo mismo. Una acción es, para que ofrezca mayor rentabilidad por los tipos de interés más altos, ¿de acuerdo? Si superan los límites de 2008, lo que os dije, de 2018, pues es bueno que las valoraciones ajustéis y un 20% a lo mejor menos. Es decir, yo estaba valorando algo a PER 25, pues valora a PER 20. Que me gustaba mucho a PER 30 tal, a Adobe, por ejemplo, a lo mejor valora a PER 24, ¿vale? Un 20% menos. Gonzalo pregunta acerca de las stock options y demás, en empresas que pagan bastante, por ejemplo Amazon, y sí que se deberían un poco ajustar, ¿vale? Pero no son de las empresas que más abusen, o Google y tal, sí que es alto, pero no tanto, ¿de acuerdo? Rubén dice, ¿qué opino de las nuevas recompras de acciones en la banca española? Pueden ser interesantes. Todo lo que sea devolver dinero está bien, siempre y cuando lo relacione por debajo del valor intrínseco. Y por lo menos está cambiando la mentalidad de la banca española, que no era emitir acciones sino recomprar. Entonces, en ese sentido, pues que se agradece que hayan cambiado de opinión. Daniel dice, si fueras inversor particular en momentos como el actual, dejarías algo de liquidez, estarías full invertido y demás.
probablemente se podría estar, o sea, yo lo que os dije, cuando inversor particular lo que hacía era, con un 10% de caída, empezaba a usar la liquidez, con caídas del 20 o más en los índices, es la cartera puede haber caído más o menos, pues puedes empezar a usar el resto de la liquidez. Más del 20 ya empieza el proceso de vender a lo mejor las que menos han bajado y comprar las que más han caído. Puntualmente, y esto es opcional, obviamente, más del 30 de caída, pues a lo mejor un poquito de apalancamiento, un 10%. Si cae un 40%, pues a lo mejor un 20% de apalancamiento. Porque al final caídas, pensad, del 30%, como ha ocurrido en el Russell, son raras, no son tan habituales. Y es cierto que puede caer más, pero históricamente, y tiene lógica, porque todo se pone bastante barato, y sobre todo porque partía de un punto que no era una burbuja, han sido buenas oportunidades. Entonces, lo suyo es aprovecharlo, porque no sabes si va a parar ahí. Si muchas veces en esa caída te quedas esperando a que caiga más, pero a lo mejor te quedas fuera y no llegas nunca a aprovechar oportunidades. Entonces, o si, yo qué sé, o si el S&P ya ha corregido un 30, no es tan habitual. Es que caídas del 30, si tomáis los últimos 40 años, está 2008, puntualmente el COVID, está la burbuja.com, pero ahí si no estabas en las .com no te afectó mucho. Está lo del 87, que eso también era fácil de navegar porque era tipo el COVID, y luego ya las del año 70. Si es que a lo mejor, yo os digo, en vuestra vida inversora, caídas del 30, simplemente vais a ver a lo mejor 4 o 5. Ostras, eso implica que en los próximos 40 años, si vais a ver solo 4 o 5, de media es cada 8 años, por ahí, o cada 9. Entonces, ostras, no sé yo si lo dejaría pasar esperando que a lo mejor porque va a caer un 40, un 10% adicional. Y si sucede, pues lo de siempre, uno apretará los dientes. Pero que es eso, tenéis que aprender a que puede pasar, va a pasar, de hecho, y lo tenéis que hasta agradecer, porque es donde vais a generar más rentabilidad y aprovechar de que hay gente que, como se suele decir en bolsa, ¿no? Que en los mercados bajistas las acciones vuelven a sus legítimos dueños. Gente que realmente sí que sabe lo que está comprando, lo que está invirtiendo, pues comprará esas acciones en ese momento y habrá la limpieza de todos los turistas que han venido a la bolsa, pues atraídos porque solo les gustaba el dinero, no amaban la inversión, atraídos por el dinero fácil, que son las principales razones. Entonces, pues claro, esa gente en mercados bajistas les barre literalmente. Entonces, y también lo que os dije, cómo os comportéis en este tipo de situación os va a dar muy buena base para futuras caídas, porque ya habréis pasado de forma satisfactoria y creeréis en vosotros mismos. Muchas veces es psicológico y si tú ya crees en ti, pues afrontarás de una forma diferente la siguiente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa como otros días. He visto por aquí que habéis descubierto acciones interesantes, ahora podemos comentar y así los de compañeros aprenden y demás, ¿vale? Así que nada, enseguida estamos en 5 o 10 minutitos y reanudamos. Bien, vamos a continuar. José dice que la filosofía de los compounders, como el nuevo fondo, está bien y demás, pero que muchas empresas no se salvan de bajadas del 50. Sí, porque así es la bolsa. O sea, al final tenéis que pensar que uno invierte, lo que decía Charlie Munger, con la mejor alternativa que tienes en cada momento, o sea, siempre y cuando no estés comprando alguna burbuja. Entonces, si hay más oportunidades a futuro, pues oye, excelente. Pero yo sería un poco como lo enfocaría. Entonces, pensad que una empresa small cap y demás no es muy fácil. O sea, es relativamente fácil que baje un 50. Porque en una crisis, a lo mejor el beneficio baja un 20, ponle. ¿Vale? En vez de ganar 10, gana 8. Y el mercado la valoraba per 25, pues eran 250, si es un compounder. Y ese año te pasa a ganar 8, pero el mercado está negativo y demás y te valora per 15. Y eso pasa en muchas acciones. Y pues te da de resultado per 15 sobre 8, pues 120 sería, ¿vale? Estaban 250, pues ya tienes una caída ahí del 50%. Y no le ha pasado gran cosa a la empresa, y luego seguro que vuelve a crecer y demás. Hombre, lo bueno son empresas que no les baja mucho el beneficio de la adquisición, que lo siguen aumentando, con lo cual, si la compraste a un múltiplo decente, te baja algo, pero encima ha crecido, pues es interesante. Vamos, que a mí me ha pasado muchas de los fondos, ya hemos mencionado que ha sucedido eso. No sé, por ejemplo, Savaria este año va a aumentar el beneficio, Telus va a aumentar este año el beneficio, pero pasaron de estar a per casi 40 en 2021, luego a lo mejor cuando invirtió el fondo era per 25 y ahora pues están a per 20 de este año o menos, ¿vale? Por ejemplo, o Savaria, el caso de Savaria es más extremo, ¿vale? Dependiendo, y cuanto más small cap sean, más todavía. Agustín, por ejemplo, dice Fasad Gruppen, es lo mismo. Ya sabéis que eso está en el True Value Small Caps, estaba en 150, se ha ido a 100, pues baja del 30% por una empresa que crece una barbaridad, ¿vale? Y que puede tener una oportunidad grande por delante de adquirir otras compañías y demás. Cuando hablo de múltiplos son LTM o NTM, normalmente de NTM, ¿vale? De Next 12 Months. Edu dice, si en una cartera actual que va concentrado, las dos principales posiciones nos han caído un 40. Conviene también vender los valores que han subido. Hombre, si crees que te van a dar mejor retorno, ya sabéis que todo tenéis que calcular el retorno en cada momento. Vais al modelo de Excel, si lo tenéis hecho de cada compañía, que es lo recomendable, pues ponéis el nuevo precio y ahí os sale. Entonces, de esa forma lo podéis ver mucho más ágil.
Juan Carlos dice que ha encontrado Adapt Health, que provee aparatos médicos para utilizar desde casa. Zapper de 10, ya me diste de 20. Ha bajado bastante. Vale. Adapt Health. Vale. Lo malo de estas ya de entrada, por ejemplo, veis que tiene poco historial. Salió aquí en 2020, tiene poco tiempo. Con lo cual la empresa no se ha enfrentado a ciclos económicos. Sí que es verdad que crece una barbaridad. O sea, se estima que este año también crezca, los siguientes pues, también parece que va a ir bien, que gane este año el que viene $2 por acción, con lo cual estaría por debajo de PER 10, más o menos. Y siendo equipamiento médico y demás, a ver, tiene un poco de deuda, eso supongo que es algo que le pone nervioso al mercado, pero debería ir bajando esa deuda. Y podemos ver lo que hace aquí. Aquí está la última presentación. Además, anuncia una recompra de acciones de 200 millones, que es prácticamente todo el beneficio. Habrá que ver si luego realmente lo hacen. Podemos ver históricamente. Históricamente no ha recomprado muchas acciones, la verdad. Sí que paga aquí como un dividendo especial, que está bien y se agradece, pero lo que ha hecho normalmente ha sido diluir. ¿Vale? Supongo que a lo mejor porque ha hecho adquisiciones y demás. Y bueno, supongo que eso habrá generado valor. O sea, en el EPS normalizado, pues sí que es verdad que ha ido aumentándolo a un buen ritmo, o se espera que siga aumentándolo. Volvieron a crecer bastante en el primer trimestre. Crecimiento orgánico 3,7. Esto es un poco extraño. Aquí no sé si hay un fallo. Yo creo que esto es un fallo en la nota de prensa, porque pone el crecimiento orgánico, pero luego esto será 37. Han dado una estimación de EBITDA de 6,15 a 6,75. Vale. Y podemos ver a lo mejor los resultados anuales, a ver qué. Aquí están. Esto no sé por qué lo representa así la compañía. Non-acquired growth y organic growth. La primera vez que lo veo. O sea, porque luego ha crecido este año o en todo el año. Pero bueno, supongo que será ver cómo lo reportan y demás. Aquí sí que es verdad que el guidance que tenían lo han bajado un poquito, pero bueno. Y eso no incluye futuras adquisiciones, dice. Vale. Bueno, está interesante. No sé si esto tiene dueño o el fundador tiene bastantes acciones o no, pero bueno, como punto de partida, pues interesante para que la estudiéis, la modeléis y miraría esos temas, ¿vale? A ver el tema del crecimiento, que os digan realmente cuánto es orgánico, no es orgánico. Puede que tenga riesgo regulador, ¿vale? Y esto se me viene a la cabeza, Biemet hacía algo similar y tenía ese riesgo regulador y por eso subió bastante, pero cuando el regulador le dijo, oye, usted está ganando mucho dinero, pues porque no es mercado libre, le afectó. Y no sé, estos respiradores se los vende al gobierno, al Medicare, al Medicaid o a empresas similares y puede que haya sido alguna noticia. También dice que vio Concentrix. Sí, esa creo que salió en el pasado. Incluso la empresa padre de la que viene, la de TD Synnex, también está a un múltiplo más bajo. Pero sí, esa salió. Oscar dice FedEx y su cambio a la directiva de políticas de dividendos. Sí, son buenas. Ha habido un activista que está presionando para que devuelvan más dinero en forma de dividendos, recompras de acciones y al final pues eso obviamente se ve reflejado. Jesús dice, Michael Burry ha comprado WBD y que cómo se podrían valorar estas compañías que es la spin-off de AT&T y que se va a fusionar con Discovery. Sí, esta situación especial creo que salió hace tiempo. Supongo que esto fue aquí de la euforia de principios del 21, ¿vale? 14. Pero las valoraciones de estos sectores, sobre todo estas empresas maduras, no son muy altas, ¿vale? Porque piensa que ya están por todo el mundo, tienen un crecimiento muy limitado, o sea, salvo que hagan alguna adquisición y demás. Y luego está todo el tema de cómo está cambiando toda la estructura de mercado. Y tenían deuda normalmente, los que tienen aquí 3 veces deuda EBITDA. O sea,
Sin tanta deuda pueden valorártela a 12, 13 veces EBITDA, pero con deuda suele ser 10, 8, porque es un negocio bueno, pero que no tiene mucho crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí sale que está PER 15, free cash flow menos, EBITDA sale a 4. No sé si habrá habido alguna noticia que ha hecho que se comprima bastante los últimos días. También puede pasar eso, que pase de un extremo a otro, porque esto pasó de 17 veces. Es como muchas de las acciones tecnológicas ahora que están bajando con fuerza. Puede que pasen de ser las acciones más caras del mercado a las más baratas. La gente piensa que, eso lo explicaba Druckenmiller también, dicen, no, es que como ha bajado ya ha vuelto a su media valoración, sobre todo cuando ha habido ese efecto péndulo en el mercado, que pasaron de estar a como 30 veces ventas, pues a lo mejor de repente pueden llegar a estar a 1 o 2 veces ventas. Entonces, no sé si será el caso aquí, pero es interesante. Alejandro dice, mi tocayo, que ha visto Adcore, ¿vale? Ha crecido un 40% anual de media en los últimos años. Recompra acciones, margen expandiéndose. Los analistas dicen que en los próximos años las ventas bajarán. La empresa hace cables y fundas de seguridad. Vale. Supongo que habrá ido bien, si ha crecido a esos ritmos. Desde que cotizó, claro. De 17 se ha ido a 97. Y las estimaciones a veces no tienen por qué estar bien. A lo mejor el COVID le ayudó a este tipo de negocio. No lo sé, es que se ve claramente. O sea, a partir de cuando acaba el COVID, el margen es el doble y creció un 65. Bueno, a lo mejor los analistas dicen, oye, va a volver a la media de crecimiento con márgenes más bajos y eso puede ser un riesgo grande. Pero no sé si esto tiene sentido, que le ayude el COVID. Vamos a verlo. Son componentes como, no sé si centros de datos, si tiene pinta que estos dibujitos de por aquí son componentes eléctricos para centros de datos. Pero no lo sé, igual son edificios, sin más. Aquí sale como una planta embotelladora, aquí sale una oficina. Dice que esperan durante los próximos años invertir $1 billón para capital expenditures M&A y recompras de acciones. Mantener un racionamiento bajo. Vale. Resulta curioso, o sea, no parece una empresa que se ha beneficiado directamente tanto del COVID o algo así como para ese performance. No sé si es que entre medias hicieron alguna adquisición, si veis el estado de cash flows, pero no hay adquisiciones grandes en 2019 o 20. O sea, es como que se dispararon las ventas y los márgenes, no sé si es porque sacaron algún producto o línea de producto que era más rentable. Las últimas ventas también son muy altas. Vale. Aquí incluso dan la estimación de beneficios, que esperan ganar de 19 a 20 dólares. Pues no sé, porque está tan desconfiado. Es que es verdad, la generación de caja les ha afectado negativamente. El working capital en la última, pero aún así está bastante bien. O sea, son 600 millones, le quitas el poco capex que tiene, son 500 millones de free cash flow y capitaliza 8 veces. Misterio. Y ellos dicen que van a ganar 20 dólares ajustados. O sea, que es como PER 5. Realmente, aquí sale PER 6. No sé, siendo una empresa tan grande, no. O sea, es que no sé, no me lo explico. Salvo que sea China la empresa y por eso la gente, es que todo lo chino hay que mirar luego con más detalle. Ah, no, está fundada en el año 60 en Illinois. Vale. Yo estudiaría eso, ¿vale? Porque el otro sí que es claramente una valoración muy por debajo de cómo ha estado históricamente. De hecho, históricamente el mercado tampoco es que la ha valorado a múltiplos. Salía a cotizar a PER 15, pero constantemente el mercado ha estado como escéptico. Y aún así, fijaros lo bien que ha ido. O sea, yo creo que nunca ha habido una expansión de múltiplo muy real. No sé si es que no es una empresa muy conocida, no sé la historia de por qué la sacaron a cotizar, quién la posee. Pero bueno, como punto de partida me alegra de encontrar este tipo de cosas así más. Requiere trabajo porque es pensar un poco. Luego las estimaciones externas no le hagáis mucho caso. Pero si la empresa hace esas recompras de acciones, y además sí que es verdad que este año va a ganar esto que dice aquí, es curioso, el año que viene ya inmediatamente le da que va a ganar 12. Pero no sé qué relación puede haber tenido eso con el COVID para que le haya beneficiado. La empresa lo bueno es que no tiene deuda tampoco, es lo gracioso de todo esto. Y sin duda un caso interesante. Luego ya para hacer una investigación más en serio, o sea, no podemos hacer en directo porque me tendría que tirar una mañana o unas horas en silencio, ¿vale? Pero así viendo por encima es interesante. Jorge dice si conozco EDAC, que se dedica a la renovación y mantenimiento de edificios y casas.
Sí, hacen trabajos en fachada. Esta acción la popularizó el de Alluvial Capital y es la típica y líquida que crece bastante. Supongo que habrá bajado como todas las acciones europeas. Vale, pero estaba ahí a 5. Él creo que invirtió por aquí en 5 o 6 y pues le ha ido bien. Pero sí, fijaros los crecimientos que tiene. El año que viene es lo típico, le dan poco porque los analistas en esto no te incorporan las adquisiciones hasta que no suceden, pero es lógico que sucedan. Hay años que será más, será menos, pero si tienes oportunidad, pues los puedes seguir haciendo. Entonces, pues va a ganar casi 1,70 y está per 8. Y el año siguiente va a ganar 2, con lo cual sería per 7, una cosa así, ¿vale? Entonces, sí, está además, si vais a las cartas de Alluvial Capital, pues la explica un poco y demás. Miguel comenta que la adquisición de Claranova le puede dar en el manejo de PDFs y demás algo de valor. Sí, yo creo que también está interesante. Lo que pasa es que esa compañía, por lo que os dije, le afecta un poco, o sea, le benefició el COVID, a lo mejor más de lo que se podía estimar. Y luego también todo lo tecnológico y demás, a nada que haya estado débil o haya dado un resultado un poco peor de lo esperado, pues ha bajado bastante. Pero es un ejemplo interesante lo que os enseñé de, por lo menos cuando uno pierde dinero, pues sabes por qué lo pierdes. Lo que os digo, el riesgo es saber por qué no lo estás perdiendo. Y una cosa que hablamos, pues dijimos, oye, son acciones que tienen un escenario, un rango posible muy amplio. Y otras que está más acotado. Incluso el lado del downside está más acotado que el del upside. ¿Vale? Vale, un segundito. Una compañía bastante popular, que me preguntéis mucho, es Expel, que hace todas estas films, protectores y demás. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad para automóviles, para proteger automóviles más de lujo y todo esto. Entonces es la típica también, que ha caído bastante, pero sigue teniendo un crecimiento muy bueno. La gente se emocionó cuando estaba a 100 y también puede resultar interesante para estudiar. O sea, Expel está bastante bien. Por aquí me habéis puesto que la FED ha subido tipos 0,75. Pues sí. Hombre, es más de lo que se esperaba, porque inicialmente era 0,5, la gente apuntaba al 1%, pero es positivo. O sea, es poner la tirita a corto plazo, pero para evitar una herida más grande. Entonces, bueno, pues o sea, aquí baja un poco, pero es interesante que veáis ese proceso. Yo creo que es positivo. Y normalmente los días de la FED, esto no es siempre, es ya un poco más de observación, la reacción inicial del mercado es la opuesta de lo que sucede en los siguientes días, ¿vale? Si os fijáis en la FED es curioso, o en el eurodólar también, cuando anuncian ocurre X movimiento, subida, bajada, y luego los siguientes días ocurre lo opuesto. Vale. Pero bueno, eso ya es más como divertimento. Creo que si nos volvemos a reunir o si os acordáis de mí dentro de 3 o 4 días podéis ver si estábamos ahí en la charla de café, lo cierto o lo incierto, ¿vale? También preguntéis si podéis hacer un escenario tipo 2012 de crisis del euro y tal. Hombre, en Europa no sé qué va a suceder. Es que parece que son reacios a decir, oye, vamos a subir los tipos. Han hecho hoy la reunión de emergencia, no sé con qué objetivo, si no hay que reunirse para nada. Simplemente tienes que subir los tipos y ya está. Pero es como que quieren que la inflación se calme de alguna forma sin subir un poco los tipos. Pues entonces, pero no creo que sea ese tipo de escenario. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo sabe que la gente está muy endeudada, no puede subirles, las hipotecas en Europa suelen ser a tipo variable, casi todo. Entonces, es un problema. Y en Europa, yo sinceramente creo que se puede dar el escenario de que dejen correr la inflación y eso es bastante alcista para la bolsa. Muy alcista, de hecho. Lo que pasa es que tiende a generar luego una burbuja más grande, pero bueno, si se da es importante que lo conozcáis. Vamos, que son solo elucubraciones, no tiene por qué suceder y demás. Ni tampoco es algo que yo opere en base mucho a ello. ¿De acuerdo? Pedro dice que ha encontrado Protolabs, que cotiza por debajo de su media histórica. Vale. Y esta empresa, ¿de dónde viene? O sea, hizo aquí gran subida. Vale. Pues a pesar de que ha corregido, todavía está per 25. Pero bueno, parece sí que es el rango bajo, como tú bien dices, 25 ahí. Rara vez te la da el mercado por menos de eso. Supongo que asumirán que es muy buena. De hecho, ha crecido bastante, salvo el COVID. Bueno, de hecho, el crecimiento fue antes del COVID y viene a hacer IPS de 1,70. Hombre, es curioso, ¿eh? Para una compañía que no ha crecido tanto, que haya esta euforia. Solo un 3% acumulado en 10 años, que la valora per 25. Es llamativo, algo, no sé. Esto es curioso, los mercados. Sí. Bueno, tenéis ahí un ejemplo diferente, ¿no? A los demás. Donde una empresa que ha caído, pues, está por encima de en su rango histórico. Para que no sé qué demonios pensaba la gente aquí en 200. No sé si estas acciones, porque en febrero del 2021 o marzo ocurrieron cosas muy extrañas. Entonces, a lo mejor no sé si se puso de moda por algo, pero a 200. No sé qué demonios estaba pensando la gente en ese momento. O sea, porque llegó a estar o sea, fijaros lo loco que fue el año pasado, que llegó a llevar la gente esto a per 120. 120. O sea, no hay que ser ningún genio para calcular el valor intrínseco. Y os lo estoy diciendo incluso sin mirar lo que hace la empresa. Bueno, aquí está la explicación.
impresoras 3D. Bueno, la típica acción de burbuja y todo esto. Un claro ejemplo de lo que es una burbuja en bolsa. Algo que lo fundamental es que se ve que no está, va bien, obviamente, crece y tal, pero vamos, que tampoco, ya antes del COVID se estaba frenando porque en 2019 no hubo COVID y algo que estaba reduciendo márgenes. O sea, esto es que están haciendo crecimiento a la base de reducir márgenes o incluso el margen operativo, del 31 al 20. Pues ya os dice todo. Manuel dice que encontró Keyword Studios. Es una small cap del sector de videojuegos. Sí, esa la vi en su día. Keyword Solutions, no Keyword Studios. Esto lo que hacen es servicios externalizados. Nosotros estamos hablando en una de las clases de las empresas de outsourcing, de procesos externalizados, pues diseñan videojuegos en outsourcing, pues llega, yo que sé, la Fórmula 1 y tienen los derechos de esto y le encarga a estos de, oye, hazme un videojuego de Fórmula 1 porque yo no tengo la capacidad, pero le quiero poner pues, mi marca y ganar dinero con ello. Está bien. Y a diferencia de empresas de videojuegos que dependen de un solo título, pues están diversificados. Y es una corriente de externalización pues que está bien, que aporta valor. Vistas atrás crecieron mucho. Obviamente con el tamaño, pues todo tiende a ralentizarse un poco. Aquí le dan ya menor crecimiento, pero aún así le dan pues que puede ganar 1 y algo. Y está a 23 libras, hombre. Este año, si gana 0,90, eso en libras es 0,70. Son 30 veces beneficios todavía, si no estoy mal equivocado. Ahí tienes que estar seguros. O sea, cuando vais a pagar, y sobre todo en el entorno actual que hay bastantes más, voy a pagar 30 veces beneficios, yo buscaría empresas que podrían crecer, lo veis con firmeza, del 20, ¿vale? O 15 mínimo, y durante bastantes años. Aquí le dan menos, pero ya os digo que no he seguido mucho la historia, no sé cuál es el tamaño potencial del mercado, podéis buscar datos en internet. Yo creo que en su día, cuando miré un poco la empresa por encima, sí que eran las empresas más fuertes del sector. No sé si por aquí, en 2019, por ahí más o menos, ¿vale? Y fijaros que en ese momento me parecía cara, y aún así pues está por encima, bueno, había subido bastante más. Rubén dice que hay una empresa que se llama Enat Global, que es como Embracer, pero más pequeña y peor. Ya añade. Y dice, está en reestructuración. Han cambiado el CEO. ¿Cuándo es un buen momento para entrar en Tuna Rounds? Nunca es buen momento. ¿Vale? Pero no, en serio. O sea, yo digo, donde más dinero he perdido ha sido en Tuna Rounds. Empresas que estaban mal, que te prometían que iban a... Ha sido muy decepcionante. Y los estudios te dicen que el 70% sale mal. Entonces, es muy tentador decir, no, si vuelven los márgenes a nivel previo, pero un Tuna Round es como que una empresa de nuevo se convierte en una caja negra, porque tú desde fuera no sabes por qué es. Y muchas veces las empresas, cuando están jodidas, en una situación complicada, perdón por la palabra, pues no te cuentan toda la verdad. Incluso pueden aprovechar excusas como la macro, y eso es un riesgo actual. Dicen, no, tenemos problemas con la cadena de suministros, que la inflación, tal, y luego resulta que hay problemas más serios por debajo. Y si incluso, pues es muy difícil desde fuera saber si eso es solucionable o no. Puedes ver empresas similares de otros casos, pero es peligroso. Sobre todo el sector de videojuegos, que depende más de que estén de moda o no, o que se vendan bien. Por aquí está la compañía C-Click Digital, que ponéis que es una especie de Netflix y que ha aumentado el guidance para este año. Las películas son poco conocidas. Esta no la conocía, de hecho. Venía de estar aquí también medio anestesiada y de repente ha despertado con el COVID. Cuando veis este tipo de cosas, tened cuidado. Muchos de estos negocios era igual que estas otras empresas que salieron mucho en la escuela en el pasado, las de, por ejemplo, Home24, todos estos retailers que venían sin crecer. Esto lo explicaba Druckenmiller también, decías, te coges empresas que venían totalmente en coma, sin crecer nada, y de repente vino el COVID y las resucitó. O sea, se dispararon las ventas, de repente empezaron a ganar dinero y la gente pensaba que eso iba a continuar. Y en cuanto han publicado un pequeño guidance, pues ya es el baño de realidad de que, oye, esto no crece y es, pues ya veis aquí el típico gráfico. Entonces, no hacemos análisis técnico, pero os dice una historia interesante si a muchos de estos negocios les despertaron el COVID. Porque el COVID ya se está pasando, es que se está haciendo vida casi normal, ya no sale las noticias, nadie habla de ello. O sea, es una cosa pues que la gente está volviendo a las oficinas, que me acuerdo que con lo de GDI decía la gente, no, es que no van a volver hasta las grandes empresas. Ya habéis visto Tesla, Google, que podían trabajar gran parte desde casa, están volviendo porque el ser humano pues, está acostumbrado a una forma. Y había otras de este estilo parecidas, la de Wayfair o la de Westwing Group, esta era otra de ellas. Esta era otra que venía, fijaros, con ventas prácticamente en el rango de 200 millones hasta 2019. Bueno, un crecimiento moderado y viene de repente el COVID y sube un 60%. La gente pensando que eso dura para siempre, la llevó a niveles obscenos, ¿vale? Y luego, pues, la realidad pues vuelve al mismo punto, ¿vale? Entonces, con todas estas, pues, tened ese cuidado, porque, fijaos, antes del COVID es la típica que venía anestesiada, 50, 60 millones. Viene el COVID y de repente despierta. No sé, a veces puede coincidir cambios en el negocio, por ejemplo, la de los cables, no la asocio al COVID, no sé por qué, pero no... Puede a veces que sucedan puntos de inflexión que hacen mejorar el negocio y que hayan coincidido con el COVID. Pero esto parece más beneficiado directamente y habría que ver por qué. Dicho eso, pues sí, si este año gana 3, 4 euros por acción y te la dan a 22, o sea, ya fíjate el mensaje que os lanza el mercado de decir, oye,
te están dando algo que va a ganar 3, 4 euros por per 5, en un sector que se considera bueno. O sea, es porque el mercado tiene una visión claramente muy negativa de que se benefició puntualmente. Pero es curioso porque tú también estás diciendo que ha aumentado el guidance para el año, cuando que Netflix y esto pues ya se está viendo un poco que se está pasando el efecto del COVID. Así que pues tenéis otro ejercicio interesante. Pero muchas veces importa más eso, y son buenas preguntas las que hacéis, más que pues ajustar el tercer decimal, de me sale este numerito o el otro un poco más alto, ¿vale? Juan Diego dice que le ha visto SHJ, Sign Justice, de Australia. Tiene servicios legales, que suele ser buen sector, baja deuda, recompra de acciones. El CEO tiene el 25% y margen EBITDA del 20%, per 6 y 3 veces free cash flow. Bueno, de entrada parece interesante. Y esto, pues, habría que ver qué le sucedió aquí, por esta caída. Y de dónde viene la empresa. A lo mejor eso es un spin-off o algo. O que le bajaron los márgenes ese año. Tuvieron un año malo de márgenes. Pero bueno, no crece mucho. Van tranquilos. El EPS va a hacer 0,17. Está en 0,90, per 6. Pero que no me extraña. O sea, con la bajada que ha habido de small caps, es ilíquida. ¿Vale? Son 150 millones. Y intercambia 50.000 acciones al día. O sea, es muy, muy líquida. Y yo creo que la gente venía de ganar bastante dinero. Les dieron esta mala noticia ese año donde se paró un poco, seguro que a lo mejor el crecimiento, la evolución buena que venía de EBITDA, y esto es lo que pasa cuando la gente empieza a decir, no, es que a lo mejor se va a tirar 3, 4 años sin crecer mucho o hasta volver a beneficios anteriores y se comprimen los múltiplos, ¿vale? Pero sí es buena hallazgo, o sea, porque es per 6, ¿vale? Y free cash flow me habéis comentado que es incluso menos, porque tiene un CAPEX de 4 millones y la depreciación de amortización es más alta, ¿vale? Entonces tiene sentido que el free cash flow sea todavía más alto. Y luego si encima me decís que ya está recomprando acciones, ¿vale? No mucho, pero algo, ¿vale? Sí, es otro buen hallazgo. Da dividendo, si además los índices están alineados, pues me parece curioso, pero que me parece curioso y a la vez tampoco me extraña, porque ha habido un mercado, que es lo que os digo, que es que han bajado las small caps de media un 30%. E incluso en Australia, o sea, ha habido... Porque Australia es tipo Canadá. Cuando se pone de moda el petróleo, las materias primas, la gente saca el dinero de sectores tradicionales y lo lleva ahí. Canadá pasa lo mismo. Y bueno, sí, esta está interesante. Habría tenido esos problemas esos años. Yo lo que haría sería ir a ver 2016, leerme los conference call, a ver si es que les hay, y ver qué explicaban ahí de esas caídas, porque eso te puede dar idea de qué es lo que le afecta al negocio. Hay por aquí varios transcripts de conference calls y a lo mejor aquí explican pues, un poco los objetivos que tienen, cómo van a hacer la gestión del capital, porque si están recomprando acciones, solo que no podrán recomprar muchas porque no hay liquidez, o sea, es muy pequeño, pero si te lo están devolviendo en forma de dividendos, algo de recompra, aunque sean pocas, pues es ciertamente positivo. Estos son los últimos resultados. Crecieron un 12, el beneficio después de impuestos un 30, el EBITDA un 27 en mitad de año, que ha analizado. Sí, estos son el H1. O sea, analizado, que es de locos, o sea, está haciendo 50 millones de EBITDA anualizados. Y al calcular el free cash flow hay que quitarle los lease liabilities, no sé cuánto pagará. Esto de fundar class actions hay que ver qué es. Esto creo que son demandas masivas donde los bufetes de abogados adelanten el dinero y luego de lo que recuperen en juicios masivos, pues creo que va por ahí la cosa. Vale, es que de EBITDA, pues no sé qué valoración estará teniendo. 3 veces EBITDA. Hombre, cotiza. No sé si siempre cotiza en ese rango, parece ser que sí. A veces en el pasado estuvo a 11, pero luego ya la gente quedó más con miedo, supongo. Y está a 4. No sé, que a lo mejor sale alguna cosa que le pueda haber dado miedo a la gente, que pueda ser fraude. Luego es bueno, como siempre os digo, ver la generación de flujo de caja. Sí que es verdad que tienen todos los años ajustes de working capital que les perjudica y bastante. El año pasado no, fue al revés. Pero bueno, que sí que puede hacer 20, 30 millones de free cash flow y estará 3, 4, 5 veces. ¿Vale? Yo buscaría a lo mejor también en Twitter, podéis poner el símbolo, a ver si hay alguien que hable de ello y demás. David dice sí, conocemos Evolution Gaming. Sí, como no está en el fondo, está en True Value Compound. Es una posición pequeña, ¿vale? Porque tiene algunos riesgos y esto, pero sí está ahí. Ricardo dice sí, la subida de tipos es alta y afecta a la recesión, el mercado necesita tener esta certidumbre para ir al alza en el futuro. Sí, creo que es bueno. ¿Vale? Está bien, se limpian los excesos del mercado y demás.
David dice que ayer Facebook tuvo los múltiplos más bajos de 10 años. Sí. La gente está negativa, la cotización está débil, entonces las acciones que se llaman que están débiles, que han tenido malas noticias a corto plazo, como venga un mercado bajista, las arrastra muchísimo. Y eso genera oportunidades, ¿vale? También. Entonces, es bueno que la tengáis en el radar, pero veamos que no ha habido más novedad. Sí que es verdad que la publicidad en una crisis severa puede ser cíclica. Lo que pasa es que la publicidad online, como está en crecimiento estructural, pues a lo mejor un año malo de recesión, pues tienes que crecer 0 o 2 o 3. Pero claro, es que Facebook se está empezando a poner quitando la caja 13 o algo así, o 12 por ahí, que implica pues muy bajo crecimiento. OMP, por aquí me pone la de Digital Turbine, la de apps. Me pregunté mucho por esa acción, pero es muy complejo el modelo de negocio, porque es de estos modelos de negocio que os digo, es relativamente nuevo, no hay tantos comparables. Sí que es verdad que viene de crecer mucho, pero está ralentizando. El COVID le ayudó, pero a la vez la valoración, pues, como me pones tú aquí mismo, de hecho me pones que es baja porque es de 9,2. Entonces, yo hay ciertos modelos de negocio que os puedo ayudar, pero existen tantos, tampoco os puedo decir, oye, estos son los riesgos, o yo miraría esto, miraría lo otro, ¿vale? Esto es muy, muy complejo. Richard dice que hay una compañía que se llama Waypoint, que viene creciendo, que vende periféricos de ordenador y que viene creciendo desde 2007 y que está solo a PER 7. No hay estimaciones, supongo que sea porque es pequeña. Y efectivamente, hasta en la crisis creció 50, 120. El COVID, hombre, no sé si ha ido un poco a lo mejor. Que los márgenes, bueno, han estado siempre ahí al 4. La verdad que es una empresa tranquila. Pero vamos, que para ser small cap o micro cap de Francia tampoco me sorprende que esté a estas valoraciones. Fijaros que eso sí, el flujo de caja es muy bajo siempre. Siempre tiene working capital. Si vosotros hacéis el flujo de caja que ha generado acumulado estos años, igual es 0. Entonces eso vigiladlo, porque es muy negativo. O sea, no sé si es que por el modelo de negocio, pues al crecer consume mucha caja por los inventarios y tal, pero eso puede ser punto de problemas. Ya lo vimos en la clase de fraudes. No quiere decir que la empresa sea un fraude, pero que lo miréis, ¿vale? Y es curioso. Y eso el mercado también lo valora y lo conoce y, hombre, no es lo mismo crecer generando caja que sin generarla. Y esto, pues, bueno, de 4 se fue a 13. Y sí que es verdad que está de los últimos meses, aquí sale PER 19, EBITDA sale de 4. En los 19 será porque están más calculados, pero 4 suele ser más estable. Pero sí, hay muchas small cap. Es que al ser tan micro cap en Francia esto no es tan raro encontrar. Por ejemplo, también está la de instalación de ventanas, que puede ser moderadamente cíclica, aunque gran parte es de renovación. La de Instalux es famosa. O sea, esta es un clásico de cuando yo empecé a invertir. Y bueno, ahí sigue, no está mal. Desde 2013, fijaros, pues 160. Y esto lo bueno es que, fijaros, ha bajado el mercado y ni se enteran, porque como no están en índices, tienen tan poca liquidez que ya la gente no intenta ni venderlas. O sea, hay acciones que son líquidas y bajan porque puedes venderlas, y otras que son menos líquidas, que la gente entra en pánico y ve que puede vender alguna y eso las desploma. Pero ya hay veces que ciertas acciones muy líquidas, como son este estilo, pues tienen esa particularidad. Pero este también es un poco similar, porque no hay estimaciones de analistas, nadie las sigue, Enterprise Value EBITDA de 5, PER de 13, pero si le quita, creo que tiene la mitad de la market cap en caja, quitando la caja era PER 7. Y de free cash flow 4 veces, una cosa así. Y hay una familia que tiene acciones y no... Tú entras a la web y parece que ni cotizas en bolsa, la empresa parece que no quiere ni que sepas que cotiza en bolsa. Fijaos aquí en la crisis, que a pesar de que hace ventanas, no bajó mucho, eso con una crisis inmobiliaria importante en Europa, con lo cual ya tenéis la confianza pues, de que es bastante trabajo de renovación. Obviamente en el COVID cayó más porque no se podía instalar ventanas ni hacer casi nada, pero el resto pues va bien, tiene márgenes ahí del 9, del 10, hace años facturaba 100, ahora está en 140, pues, la típica empresa así, value, tranquila y eso. Y que yo recuerdo, porque esta es clásica, en 2013, 12, aquí en este punto prácticamente quitando la caja era PER 2 o PER 3, ¿vale? Esa ineficiencia de mercado sigue corrigiendo, porque a veces me preguntáis, oye, ¿cuánto tarda en suceder eso? Pues yo os digo, esto lo conocía en 2013, en 2014 incluso en el fondo no se podía comprar. Y imagínate, hasta 2016 no empezó a subir, a lo mejor te tiras 2 años, luego ya se corrige un poco la esta, pero lleva 5 años en el mismo nivel, ¿de acuerdo? Y ya se ha corregido parte de esa diferencia de valoración que tenía respecto a lo que sería una empresa un poco más líquida. Y él me dice cómo valora la entrada de Arabia Saudí en Embracer. Para mí eso no afecta. O sea, no, tampoco lo valoro ni positivo ni negativo. O sea, sí que a lo mejor pues, la gente se emociona y sube porque es un inversor famoso, un fondo grande, pero no mucho más allá. Deberíais tenerlo en cuenta. Es un factor externo realmente. Hombre, si fuera Warren Buffett igual sí que me emociona un poco, ahí sí que os confieso, pero si no, no tanto. Daniel dice, ¿qué opino del juicio de Neonode con Apple? La primera noticia que tengo, que existe ese juicio. David dice, si podría analizar la deuda de Royal Caribbean. Esas compañías de cruceros me sorprende que cotizasen tan altas, porque tiene una situación bastante compleja de problema de energía, que consume mucho combustible, falta de confianza en el consumidor y una recesión importante por delante. Entonces, y vienen tocadas del COVID, entonces el riesgo es muy alto. ¿Vale? Tampoco sé si va a quebrar o no, pero sí que han vuelto casi a mínimos del COVID. Vanessa dice, sí, invertiría en Ferrari porque sacan el modelo de pura sangre. Bueno, no solo por eso, pero sí que os dije
que en cosas similares, porque había estudiado Lamborghini, cuando sacaron el Urus fue una revolución, porque ahora creo que son la mitad de las ventas de la compañía son esos modelos, que por cierto son más rentables incluso, porque lo que te hace Lamborghini es cogerte las plataformas de Audi, te cambia un poquito el toque por fuera, los interiores, y ya tienes un Urus que te los vende a 300.000 euros, cuando a lo mejor el equivalente de Audi son 180, 160, la versión equivalente, la superior de gama y todo esto. Entonces, creo que eso le va a aportar bastante a Ferrari, porque era lo que le faltaba en la gama de productos y se venden muy bien. Lo que pasa es que ellos no pueden reciclar de otras plataformas, ¿vale? Pero, bueno, no sé si hay a través de la alianza con Fiat y demás. Fijaos que aún así todavía está 31 veces. Llegó a estar a 50, ¿vale? Pues, hombre, 30 veces es exigente. Ahí yo buscaría lo que os digo, que veáis que el crecimiento en beneficios por acción pues puede ser bastante elevado los próximos años si os gusta, ¿vale? Pero bueno, sobre todo que penséis lo otro, que veáis como efectos fundamentales, que cuando sacan algún producto nuevo veáis casos de otras compañías, cómo les ha ido y demás, ¿vale? Borja dice que ha estudiado neurones, que es una gran compañía, sí, es lo que os digo, lo que ya para el fondo es ilíquida. Está creciendo al 10%, no es demasiado alto. ¿Qué problemas le podían generar a este sector? Es que las perspectivas del sector son muy buenas, no se estima ninguna disrupción. El problema es a nivel de empresas, que cometan el fallo, lo que os digo siempre, para aumentar la rentabilidad a corto plazo, contraten ingenieros de bajo conocimiento que son más baratos y aumentas márgenes o es más fácil contratarles, pero eso compromete el futuro de la compañía, porque va a haber un punto en el cual ya se demanda una tecnología más avanzada, tú no tienes la plantilla, por lo cual decreces y tal. Yo creo que el CEO no lo hará, porque le conozco, tiene muy buena reputación y joder, lo ha demostrado durante 20 años, que no hace tonterías. No creo que de repente ahora se transforme. Por eso es muy importante la directiva a los negocios, porque tienes que tener seguridad. Cuando tú tienes mucha confianza en una empresa, imagínate Neurones o cualquier otra, y te baja un 40, un 50, y no ha cambiado mucho a nivel de fundamentales, tú la compraste barata, a lo mejor pensabas que PER 16 estaba bien y te la bajan a PER 10, y tienes esa confianza alta a 5 años, pues seguro una decisión muy fácil, comprar a la baja. Intentes esperar, tener paciencia, y el mercado sabes que seguramente te esté dando un buen deal. ¿De acuerdo? Entonces esa parte es interesante. Ernesto dice MTBC, la de CareCloud, ya la vimos. De hecho, tenía un tema de deuda con preferentes que se le comía casi todo el free cash flow, por eso había bajado bastante. Y tienen que ver cómo refinanciarlo, pero si metieran deuda tradicional tendría ratos de apalancamiento muy altos, entonces están un poco ahí en un túnel complicado, ¿vale? A lo mejor pueden refinanciar una parte y dejar otra y ver si... Pero claro, es que la gente que te presta dinero pues considera también lo otro un poco como deuda y creo que salió, ¿vale? Entonces, bueno, con eso creo que vamos a acabar la clase por hoy. Han salido bastantes compañías interesantes. Esto me sorprende lo que habéis encontrado. O sea, o incluso yo no me había imaginado que con el mercado bajista, porque en anteriores directos no habíais encontrado tantas de ese estilo. O sea, esta de abogados de Australia, la de los cables. ¿Cuál más ha salido? Creo que ha salido otra más. Pero 2 o 3 interesantes. ¿Vale? Y luego, sobre todo, lo que hemos visto acerca del mercado, que creo que es más válido, sobre todo porque ahora estáis viendo el momento pues, más volátil de la bolsa, un poco más desagradable, pero que también a la vez es bueno porque hay oportunidades, pues que penséis acerca de ello y demás. ¿Vale? Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado esta clase, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos el próximo día. Un saludo y hasta la próxima.